plan on flying? It's time to upgrade to a Real ID. Because in order to board domestic flights, your driver's license or state-issued ID must be a Real ID, or you'll need another acceptable form of identification. So don't wait. Find out how to get your Real ID at tsa.gov/Real ID. That's tsa.gov/Real ID. Or visit your local DMV. And then you'll be cleared for takeoff. La muerte de una mujer hermosa es, sin lugar a dudas, el tema más poético del mundo. Edgar Allan Poe. 78-52. La escena que cambió el cine. Yo tenía 21 años. Era modelo de revistas. Estaba trabajando con un fotógrafo y me dijo que la Universal, o UI, como se la llamaba por aquel entonces, estaba buscando a alguien para posar en una película. Así que llamé y concerté una cita. Fui y hablé con el señor Hitchcock y básicamente tuve que desnudarme. Me volví a vestir y a continuación tuve una entrevista con Janet Leigh, para la cual tuve que desnudarme de nuevo. Bueno, me quedé solo en ropa interior, pero en fin, mi cuerpo era muy parecido al suyo, así que me contrataron. Tuve que presentarme al maquillaje, no sé, 1 o 2 días más tarde. Había una luz roja encendida, un cartel de prohibida la entrada y todo eso, y pensé, ¡ay, Dios mío, están esperando a una stripper! No estaba completamente desnuda. Llevaba algo parecido a un parche de goma en la entrepierna. Durante el rodaje, con el agua cayendo sin parar, se me aflojaba. Se lo dije a Hitchcock. Le dije, ¿por qué no me quito esto? Y él dijo, no, no. Él iba todo el tiempo vestido de traje, con corbata negra y camisa blanca. Me contrataron para 2 o 3 días y acabé trabajando 7. Es extraordinario que dedicasen tanto tiempo a rodar esa escena en concreto, porque es aproximadamente 1/3 de lo que Janet Leigh tuvo que trabajar para la película. There were 78 pieces of film in about 45 seconds. Pasarse 7 días en un pequeño plató para rodar una escena tan corta era algo bastante inaudito. Por lo general, tienes suerte si te dan un día para matar a alguien. Oh, tiene que ser una obsesión. Rodar algo así durante 7 días. No cabe duda de que es una obsesión. Hitchcock pensó en rodar este asesinato separadamente del resto de la película, lo que significaba, en cierto modo, que el asesinato iba a convertirse en una parte aceptable del entretenimiento. En las películas norteamericanas había violencia, pero nada como en Psicosis, nada tan íntimo, nada tan diseñado, nada tan despiadado. Creo que sabía lo que tenía entre manos, y probablemente sentía que toda la película giraba sobre ese momento tan crucial.
You should have seen the blood. The whole place was, well, it's too horrible to describe. Dreadful. Creo que es la primera expresión moderna del cuerpo femenino siendo agredido. Y en cierto modo es su expresión más pura, porque resulta devastadora. Las actrices eran la atracción principal en los años 20 y los años 30, pero eso se esfumó lentamente durante los 40. Al llegar al final de los años 50, las mujeres tenían un papel secundario en las películas. Y Hitchcock dice eso en la película, de cierta manera. Está matando a la mujer. En realidad fue la primera película de serie A que abordó esta clase de terror vulgar, propio de los tabloides. Nadie quería rodarla. Le decían, ¿estás loco? Acabas de hacer Con la muerte en los talones un éxito increíble y ahora quieres rodar en blanco y negro. ¿Qué es esto? I have just made a motion picture, North by Northwest. Con la muerte en los talones fue una proeza absoluta, a todos los niveles. Tenía entretenimiento a lo grande, tenía estilo, tenía estrellas del cine y era preciosa, estaba llena de color. ¿Qué puedes hacer después de algo así? Una broma. I once made a movie, rather tongue-in-cheek, called Psycho. Yes, and it was a big joke, you know. And I was horrified to find that some people took it seriously. It was intended to cause people to scream and yell and so forth, but no more than the screaming and yelling on the Switchback Railway. Los que trabajamos en el género del terror casi nunca nos ponemos smoking. Esta es una película que tampoco viste de smoking. Es una película que como mucho viste unos tejanos y una camiseta, pero contada por un tipo que sí viste de smoking. Quería alejarse de su zona de confort. Una de las cosas que repetía era, no me conocéis en absoluto. Y de eso trata realmente Psicosis. What attracted you to this one, then? I think the murder in the bathtub, coming out of the blue, you know. That was about all. Hitchcock conocía muy bien a su competencia. Se dio cuenta de que Clouseau había hecho la clase de película que él podía y debía estar haciendo. Y obviamente, cuando los críticos empezaron a llamar a Clouseau el Hitchcock francés, bueno, estaban invadiendo su territorio. Y créeme, él se dio por aludido. Psicosis es realmente el momento en que les planta cara. En cierto modo parece la venganza de Hitchcock contra Hollywood. Y en muchos niveles es su obra maestra. Sigo sintiendo que la película es un acto de agresión contra sus fans, sus críticos, los actores. Parece cabreado, como si estuviese dolido y tuviese que responder. La violencia repentina de la escena de la ducha en Psicosis tenía mucho significado para él, por razones que se remontaban a 20 años atrás, a los orígenes de la Segunda Guerra Mundial. Hitchcock pensaba que el Reino Unido y los Estados Unidos no estaban suficientemente preparados para los peligros y horrores de la Segunda Guerra Mundial. Hay varios momentos en sus películas que hablan de eso. You can hear the bombs falling on the streets and the homes. Don't tune me out. Hang on a while. This is a big story and you're part of it. It's too late to do anything here now except stand in the dark and let them come. What's the matter with us? We not only let the Nazi do our rowing for us, but our thinking. Ye gods and little fishes. Uno de ellos está en La sombra de una duda, rodada apenas un año y medio después de Pearl Harbor, que transcurre en Santa Rosa, California. En esa película puede verse cómo está castigando a esa ciudad por su ingenuidad. You live in a dream. You're a sleepwalker, blind. How do you know what the world is like? Do you know the world is a foul sty? Do you know if you ripped the fronts off houses you'd find swine? Básicamente estaba diciendo a los Estados Unidos, sois demasiado ingenuos. ¿Crees que estás a salvo en la ducha, en tu casa, con tu familia y tus seres queridos cerca de ti? No, no lo estás. Lo siento. Hitchcock tenía muchas obsesiones. Una de ellas, de la que hablaba en Los pájaros, era la arbitrariedad de la vida. No hay explicación para el ataque de los pájaros. Para él, eso es la vida. Todo va bien y de repente alguien tiene cáncer y se muere 2 semanas más tarde. O tienes una buena vida y te atropella un autobús. Hitchcock fue alguien que durante muchos años apareció en las televisiones de las casas los domingos por la noche. The victim tumbled and fell with a horrible crash. I think the back broke immediately and hit the floor. It's difficult to describe the way that Era un símbolo.
Una especie de figura paternal, pero misteriosa, que ofrecía sexo y violencia a los norteamericanos, aderezados con humor negro, todos los domingos por la noche. Y los norteamericanos se sentían cómodos con él en 1960. Si otra persona hubiese hecho Psicosis, es muy posible que la reacción no hubiese sido la misma. Psicosis apareció en un momento muy singular de la cultura pop norteamericana. Casi se anticipa a la agitación, la conmoción y el trauma que llegarán durante la década de los 60, con la violencia racial y los asesinatos de políticos. No digo que Hitchcock adivinase y supiese qué iba a pasar, pero lo que sí sabía es que estaba atrapado por su pasado. Ya no era una época para Grace Kelly, ya no era una época para lo que él llamaba aquellas hermosas joyas en Technicolor. Cuando ves Psicosis y la comparas con aquellas magníficas, elegantes y opulentas películas en Technicolor de los años 50, te das cuenta de que algo cambió. Creo que Psicosis fue su forma de responder al cambio de las películas y de subir la apuesta para no quedar en el olvido. 1959 fue el año de Con faldas y a lo loco, De repente el último verano y Anatomía de un asesinato. Esas tres películas fueron revolucionarias. Había algo en el ambiente, culturalmente hablando, hacia lo que Hollywood estaba dando un salto. Psicosis aparece en un periodo posterior a la bomba atómica, pero anterior a los derechos civiles. Si nos fijamos en la violencia de las películas de terror, se trataba de situaciones en las que la ciencia fallaba, pero no tenías la sensación de que era algo que podía pasarte a ti. Con Psicosis sí sentías que podía pasarte a ti. Fue la primera película en mostrar que puedes ser vulnerable, estar desnudo a solas en la ducha y que aparezca alguien vestido con la ropa de su madre muerta y te apuñale. Porque eso es lo que va a pasar. Los norteamericanos estaban obsesionados con la domesticidad. Querían autoconvencerse de que en sus espacios domésticos privados y personales, al menos allí, estaban a salvo. Los soviéticos, o quienes quiera que fuesen, no tenían posibilidad de atacarte en tu cuarto de baño. Pocos días después del inicio del rodaje de Psicosis, en noviembre de 1959, la familia Clutter fue asesinada en Kansas. Son los asesinatos que se describen en A Sangre Fría. Ya no vives al lado de una de las familias de Norman Rockwell. Ahora vives al lado de la familia Manson. Esa es la nueva familia norteamericana moderna, que fue lo que inspiró a Toby Hooper en La Matanza de Texas. Se inaugura el primer club Playboy en Chicago. Las famosas estrellas de la telecomedia en los años 50, Lucille Ball y Ricky Ricardo, se divorcian. La píldora anticonceptiva es aprobada por la FDA. La escena de la ducha se podría considerar como la acumulación de la tensión de todas esas cosas, todos esos miedos norteamericanos a finales de los tranquilos años 50. Todo va a explotar y se refleja en esta escena. Yo estaba en la lista de críticos para el estreno en Nueva York. Toda la prensa fue invitada al cine el día del estreno, a las 10 o 10:30 de la mañana para la primera proyección. Mientras entrabas, la voz de Hitchcock resonaba en los altavoces diciendo: no se permitirá que nadie entre una vez que empiece la película. Y por favor, no desvelen el final. Antes de Psicosis, las películas como forma de entretenimiento eran algo relativamente desechable. En comparación con la actualidad, había muchísima gente entrando y saliendo de las salas de cine. Y Hitchcock, de manera brillante, dijo: no queremos que nadie entre una vez empezada la película. Cambió la forma en que se exhibían las películas. The reason was because the leading lady, Janet Leigh, was killed off a third of the way through. And I didn't want people whispering to each other, when is Janet Leigh coming on? Quería crear expectación. The bathroom. Algo terrible pasa en un cuarto de baño. Lo sabemos desde el tráiler. No sabemos que es Janet Leigh, porque en el tráiler aparece Vera Miles y no Janet Leigh.
Desde el momento en que se abría la cortina y empezaban las puñaladas, se oía un chillido prolongado entre el público. Así, no era posible oír nada de la banda sonora durante toda la escena de la ducha. Tenías los gritos de Janet Leigh, los gritos de todas las mujeres que te rodeaban en el cine y los agudos acordes de Herman. Tenía que ser un caos absoluto. En realidad fue la primera película en la historia del cine en la que no era seguro estar en la sala de cine. Y cuando salí a Times Square a mediodía, sentí que me habían violado. En 1895, cuando los hermanos Lumière proyectaron por primera vez sus imágenes ante un público, uno de los fragmentos mostraba un tren entrando en una estación. Y según cuenta la leyenda, pensaron que el tren iba a arrollarlos y se pusieron a gritar, provocando una estampida de gente que intentaba huir de la sala donde se estaba proyectando. No entendían el concepto. Cuando se estrena Psicosis, se produce un efecto similar. Es la única película de mi infancia que mi madre no me dejaba ir a ver, lo cual es bastante ridículo, porque yo no veía nada más que películas de terror cada fin de semana. 2 cada fin de semana, de hecho. Pero Psicosis, no podía ir. Cuando era niño, al oír hablar de esta película, creía que el título era Psycho, como si se tratase de un asesino en una motocicleta, pero finalmente conseguí esta versión en Super 8 y no dejaba de ver constantemente la película una y otra vez. Cuando el público veía a este personaje realmente agradable, con quien te puedes identificar, en el sentido en que piensa, necesito más dinero, me estoy haciendo mayor y el hombre al que amo no quiere casarse conmigo, se sentían vinculados con ella. Oh, Sam, let's get married. Yeah. Live with me in a storeroom behind a hardware store in Fairvale. We'll have lots of laughs. Pues claro que va a sobrevivir a la película. Es Janet Leigh. En vez de eso, se da una ducha y de repente es asesinada por una anciana a la que ni siquiera puedo ver. ¿Qué coño está pasando aquí? Ha roto el pacto entre el cineasta y el público. Y el público se muere de ganas de ver más. Él era un director respetado. Y ella era una auténtica estrella de cine. Creo que se puede adivinar el impacto de ese posible terremoto que obviamente se produjo. Creo que ese momento marca el inicio del nuevo cine norteamericano, tal vez del nuevo cine mundial en ciertos aspectos. No conozco a nadie que hubiese hecho eso antes. O tal vez haya alguna película checoslovaca desconocida donde eso ocurra y ahora aparezca un tío diciendo... ¡Yo lo hice primero! Sí. Se me ocurren cosas que culturalmente nos han hecho pensar en esa estructura. Por ejemplo, la primera temporada de Juego de Tronos, en la que el personaje más atrayente, Ned Stark, es asesinado cruelmente delante de nosotros. Culturalmente, fue necesario recordarnos el poder de ese recurso narrativo. La realidad es que utilizó la primera mitad de la película como una trampa para llevarnos hasta esa casa. Y la única forma de que entres en esa casa es hacerte creer que ella es alguien que ha robado $40.000 y que se ha equivocado de salida de la autopista y que está en una pequeña carretera por la que no pasa nadie. Está diciendo muchas cosas acerca de nuestra sociedad que estaba cambiando en aquel momento. Intentábamos llegar lo más rápido posible de Los Ángeles a Chicago o Nueva York. Y entrar en esos pequeños pueblos ya no era necesario. A Norman no parece importarle. Está dispuesto a cambiar las sábanas todos los días, aunque no haya nadie. One by one, you drop the formalities. I shouldn't even bother changing the sheets, but old habits die hard. Cuando ella conduce con los $40.000, está en la carretera y en el oeste. Hay algo fundamentalmente estadounidense en todo ello, que se remonta a la doctrina del destino manifiesto. Id hacia el oeste, encontrad vuestro destino, vuestra libertad. Marion intenta hacer exactamente eso, y es cuando se topa con su destino. Es interesante comparar la novela Psicosis con la película Psicosis. La escena de la ducha es muy diferente. En el libro es muy breve. En la página 28 está la escena de la ducha. El ruido era ensordecedor. El cuarto empezó a llenarse de vapor. Por eso no pudo oír cómo se abría la puerta ni el sonido de los pasos que se acercaban.
y al principio, cuando las cortinas de la ducha se abrieron, el vapor oscureció aquel rostro. Fue entonces cuando lo vio. Un rostro que miraba a través de las cortinas, colgando del aire como una máscara. Media bufanda ocultaba el cabello y unos ojos vidriosos la contemplaban inhumanamente. Pero no era una máscara, no podía serlo. La piel estaba cubierta de polvo blanco y tenía 2 rosetas rojas en las mejillas. No era una máscara, era el rostro de una vieja loca. Mary comenzó a gritar. La abertura de las cortinas se ensanchó y surgió una mano que sostenía un cuchillo de carnicero. El cuchillo que solo un momento después cortó su grito y su cuello. El hecho de que Hitchcock invitase a Saul Bass a trabajar en la escena de la ducha, como si fuese algo independiente, me hace pensar que sabía que debía hacer algo especial con la escena de la ducha. Interior. Mary en la ducha. Vemos la puerta del baño que se abre lentamente. El ruido de la ducha ahoga cualquier sonido. La puerta se cierra despacio y con mucho cuidado. Y vemos la sombra de una mujer que emerge tras la cortina de la ducha. Mary está girada de espaldas a la cortina. El brillo blanco del cuarto de baño resulta casi cegador. De repente, vemos que la mano se levanta, agarra la cortina de la ducha y la descorre. Corte a Mary, en primerísimo primer plano, girándose como respuesta tras sentir y oír cómo se descorre la cortina de la ducha. Una mirada de puro horror emerge en su rostro. Un gemido grave y terrible empieza a surgir de su garganta. Una mano entra en el plano. La mano sostiene un enorme cuchillo de pan. La punta del filo atraviesa la pantalla creando un vacío plateado casi total. Las cuchilladas. Una impresión de un cuchillo apuñalando como si rasgase la propia pantalla, desgarrando la película. Por encima las breves bocanadas de los gritos y a continuación, el silencio. Después el espantoso ruido sordo del cuerpo de Mary cayendo sobre la bañera. Ángulo inverso. La blancura vacía. La mancha del agua de la ducha. La mano que vuelve a cerrar la cortina de la ducha. De refilón captamos apenas un destello del asesino. Una mujer, con el rostro retorcido por la locura y el cabello alborotado como si llevase una peluca de disfraz. Entonces vemos solo la cortina cerrada desde la bañera y escuchamos cómo corre el agua de la ducha. Por encima de la barra de la ducha vemos la puerta del cuarto de baño abierta de nuevo y, pasado un momento, oímos el sonido de la puerta principal cerrándose. Corte a el cadáver, que yace mitad dentro, mitad fuera de la bañera, con la cabeza caída tocando el suelo, el pelo mojado y un ojo abierto como si hubiese saltado. Un brazo cuelga flácido y mojado sobre el suelo de baldosa. Cayendo por el lateral de la bañera, corriendo espesos a lo largo de la porcelana, vemos numerosos pequeños hilos de sangre. La cámara se aleja del cuerpo, se desplaza lentamente a través del cuarto de baño, dejando atrás el retrete y entrando en la habitación. Creo que la escena de la ducha enalteció el cine. No solo el género de terror en concreto, sino el cine en general. Lo ves una y otra vez y sigues descubriendo cosas nuevas. Creo que es una de esas obras de arte espectaculares. La película avanza inexorablemente hacia esa escena. Como espectador no lo sabes. Sam, this is the last time. I pay too. They also pay who meet in hotel rooms. There are plenty of motels in this area. You should have... I mean, just to be safe. Mother... My mother, what is the phrase? She isn't quite herself today. Hitchcock era buenísimo escenificando todo. Cuando ella está haciendo la maleta para ir a ver a su novio, se puede ver la alcachofa de la ducha al fondo. Y es muy específico. La ducha está encima de su hombro. En lo que se refiere a Norman, cuando habla del cuarto de baño, tartamudea y no es capaz de decir baño, ni cuarto de baño. And over there. The bathroom. Eso es lo estupendo de Hitchcock. Saca lo mejor de sí en esos momentos de los personajes. Esa forma desesperada de conducir al principio es increíblemente buena. La noción de purificarse es como su arca de Noé. No puede ver debido a la densidad del agua, lo cual es realmente hermoso, porque se está ahogando en sus preocupaciones y miedos.
El movimiento de los limpiaparabrisas presagia los cortes del cuchillo. Es un movimiento muy violento, empapado de agua, agudo e intenso. Y es un preámbulo largo, pero no tenemos ni idea de que la lluvia que caerá sobre ella más adelante incluirá su propia sangre. Tengo la sensación de que la escena de la ducha probablemente era algo para lo que Hitchcock había estado trabajando toda su vida. Is he cleaning house? He's washing down the bathroom walls. Must have splattered a lot. Well, why not? That's what we're all thinking. He killed her in there. He has to clean up those stains before he leaves. No se puede hablar acerca de la escena de la ducha sin hablar del resto de la película. Sin la escena de la recepción, obviamente, la escena de la ducha no funciona igual de bien, porque la escena de la recepción establece una especie de conexión triste y hermosa que precede a tanta brutalidad. Is your time so empty? No. Well, I run the office and tend the cabins and grounds and do little errands for my mother, the ones she allows I might be capable of doing. Do you go out with friends? Well, a boy's best friend is his mother. Es un preámbulo cargado de implicaciones antes de la escena de la ducha. Wouldn't it be better if you put her someplace? You mean an institution? A madhouse? Fijaos en lo quieto que está. Mientras antes estaba inquieto y moviéndose por todas partes, de repente se ha quedado quieto. ¿Habéis visto? Tal vez es el momento en que decide matarla. Sí. Sí, ahora parece súper seguro. Sí. Apenas mueve la cabeza. Solo los ojos. Vaya. Está enfadadísimo. Y ella está aterrorizada. Sí. Oh, you're not going back to your room already? Puede que vuelva ya a mi habitación, Norman. Ha sido un placer charlar contigo. Siento mucho lo de tu soledad. Es la primera vez que estamos con él y no con ella. Sí, se aleja literalmente de la cámara. Sí, exacto. Y nosotros nos quedamos con él. Mi trabajo aquí está hecho. Sí. Ya no soy la protagonista de esta historia. There was a private supper here. And, oh, by the way, this picture has great significance. Because, let's go along to cabin number 1. El cuadro que el señor Bates descuelga para convertirse en un mirón es en realidad un cuadro del siglo XVI o principios del siglo XVII. Susana y los viejos representa de hecho un cuento sobre la moralidad acerca de una mujer casta que se baña en su jardín donde la espían dos hombres ancianos. Y esa temática floreció posiblemente como resultado de motivos derivados de la Contrarreforma. Puede que se tratase de eso o simplemente de una excusa para pintar un desnudo femenino. Lo interesante de esto es que habla del adulterio. Y es fascinante porque Mary, que está en la ducha, digamos que está limpiándose tras cometer adulterio con un hombre casado. En la historia del arte existen 3 o 4 fases diferentes en la forma en que los artistas retrataron a Susana y los viejos. Lucas Van Leyden muestra a los dos ancianos en primer plano, mientras la pequeña Susana se baña a una distancia lejana. Pero cuando llegamos a Tintorello vemos un desnudo integral. Rubens comienza a indagar en la intensidad psicológica del momento. Rembrandt utiliza el poder de la luz y de la oscuridad, de los contraluces, para reforzar el dramatismo. Lo interesante del cuadro es que muestra un desnudo integral de Susana y que además los dos ancianos no solo la están mirando, sino que en realidad la están manoseando y abusando de ella. Es casi una escena de violación que se está produciendo ante nuestros ojos. Es un cuadro increíble el que eligió. No es un cuadro barroco cualquiera, es voyeurismo. Retira el cuadro voyerista para convertirse él mismo en el voyeur que mira hacia la ducha. Podría haber elegido 50 ejemplos diferentes, pero eligió este porque era el que contenía mayor cantidad de información que podía utilizar para su película. Me encanta que haya un agujero en la pared del tamaño de su cara, porque nos indica que ha hecho esto más de una vez y que se ha puesto cómodo para hacerlo.
Esa noción de que está mirando igual que tú te une a él. Y cuando eliminas esos muros y lo estás viendo a él y estáis los dos mirando juntos, te encuentras en una nueva situación que se puede volver mucho más terrorífica. Psicosis se alinea con otras obras anteriores suyas. A través de esas miradas, los pájaros nos están mirando. Cada pájaro individual, cada pájaro muerto nos está mirando. La madre nos está mirando desde unas cuencas sin ojos. Marion muerta con el ojo abierto. La mirada nos incluye y nos acusa al mismo tiempo. Es una imagen en espejo que funciona en ambas direcciones. Estamos mirando a los ojos de la muerte y los ojos de la muerte nos están mirando a nosotros. Es inclusivo y espeluznante. Laughing and the tears, and the cruel eyes studying you. My mother there. Dios te está observando, porque hay numerosos planos desde el punto de vista de Dios en Psicosis, al igual que los hay en Los pájaros. El Dios de Hitchcock es cruel y arbitrario, algo así como una especie de ave depredadora o de rapiña que observa de manera bastante fría y desinteresada a sus sujetos humanos. En la secuencia de la ducha, la violencia está dirigida y ese cuchillo viene directamente hacia nosotros. Así que estamos siendo castigados por ser unos pirones. Observar y ser observado acarrea consecuencias. Si nos identificamos con el personaje de James Stewart en La ventana indiscreta, sufre literalmente una gran caída al final de la película, en la que se rompe la otra pierna, lo que supone otros 8 meses de dolor y picores, además de no poder acostarse con Grace Kelly. Todas esas cosas son relevantes para Hitchcock. I'll bet you 9 people out of 10. Je vous parierais que 10, if 9 they personnes see sur 10, something across, s'ils voient quelque chose, like a woman undressing and going to bed, or even sometimes a man pottering around his room doing nothing. Ou même un homme qui tripote à travers la chambre ne faisant rien de spécial. 9 people out of 10 will stay and gens sur look. 10 resteront là à regarder. They won't turn away and say, Ils it's ne se none of my détourneront pas en disant business, ça ne me regarde and pas. pull down their own curtain. Et retireront leur volet. Won't do it. Laisseront leur volet, ils ne le feront pas. Al principio de la película, entras volando a través de una ventana con la persiana bajada, así que ya empiezas siendo un mirón. Y pensándolo bien, si la película comienza desde el punto de vista de una mosca, cambia todo el contexto de lo que significa la película. I'm not even going to swat that fly. I hope they are watching. They'll see. They'll see and they'll know and they'll say, why, she wouldn't even harm a fly. Creo que el voyeurismo tiene su recompensa en la escena de la ducha. Es la forma que tiene Hitchcock de poner la bomba debajo de la mesa, que es algo que le gustaba hacer para crear ironía dramática. 4 people are sitting around a table, talking about baseball, whatever you like. 5 minutes of it, very dull. Suddenly, a bomb goes up, blows the people to smithereens. What do the audience have? 10 seconds of shock. Now take the same scene and tell the audience there is a bomb under that table and will go off in 5 minutes. Well, the whole emotion of the audience is totally different because you've given them that information. You've got the audience working. Hello. Creo que en ese momento empezamos a preguntarnos qué está pasando por su cabeza y qué va a pasar debido a esa mirada en su cara. Como actor, el papel que está representando es tan interesante. Es algo como, oh Dios, no dejes que mi madre mate a esta chica. Norman Bates aparece presentado en un montón de pequeños momentos condensados a lo largo de la película. Prácticamente del mismo modo que el asesinato aparece presentado en momentos condensados de imágenes y composiciones montadas conjuntamente. Creo que la película habla acerca de la fragmentación. Es la fragmentación. Norman sube a la casa. Es muy importante que el público le vea irse, porque está reaccionando respecto a un tercer personaje que creemos que está en la casa, la madre, pero que en realidad está en su mente. Va hacia las escaleras, mira hacia arriba y parece triste, porque se da cuenta de que su madre no está en casa. Y se deja caer en la cocina como un pobre colegial rechazado. Se sienta con cara de maldita sea, no puedo cenar con la mujer con la que quiero cenar.
Me imagino que debía de hacer eso a menudo cuando la madre estaba viva. Ella debía de gritarle y él se iba a la cocina cuando no podía conseguir lo que quería. Cuando ella le regañaba por no estar a la altura de sus expectativas. Se podrían decir muchas cosas sobre las madres de Hitchcock. Are you quite sure she didn't come down here to see you? To capture the rich Alex Sebastian for her husband? Now get shaved before your father gets home. You gentlemen aren't really trying to kill my son, are you? Cuando hablamos de qué cosas son sagradas en los Estados Unidos, la respuesta es las madres y el pastel de manzana. Mamá es buena, adoramos a mamá. Somos mamá, somos buenos. Por otro lado, existe otro elemento en la cultura y la sociedad norteamericanas de los años 50 en la que la madre también es sospechosa. Existía en los Estados Unidos un grave pánico social con respecto a la delincuencia juvenil. Una de las cosas en las que derivó este pánico social fue el miedo a que las madres pudiesen guardar y malcriar a sus hijos, y posiblemente al propio país hasta la muerte. En todas aquellas series de televisión como Papá lo sabe todo, o Ozzie y Harriet, la madre nunca hacía nada. Lo único que hacía era cuidar de la casa y de los niños. Lunch is practically ready and David has to get dressed. Get dressed? You mean dressed up? Well, yes, you want to look nice when Nancy gets here. El director que pone al descubierto el horror de la familia estadounidense en los años 50 sin hacer una película de terror es Douglas Sirk. You see, Kay, I love Ron. You love him so much you're willing to ruin all our lives? You can't really think that. What else can I think? En la obra de Sirk se muestra toda la estructura de la familia. No es hasta Psicosis cuando la madre se convierte literalmente en el monstruo apareciendo al final. I think my mother scared me when I was 3 months old. You see, she said boo. No sé cuántas veces en Psicosis los personajes hablan sobre las madres. Oh, we can see each other. We can even have dinner. But respectably. In my house, with my mother's picture on the mantle, and my sister helping me broil a big steak for 3. And after the steak, did we send Sister to the movies, turn Mama's picture to the wall? Sam. Patricia Hitchcock habla de ello, le ofrece un tranquilizante. Have you got some aspirin? I've got something, not aspirin. My mother's doctor gave them to me the day of my wedding. Teddy was furious when he found out I'd taken tranquilizers. Any calls? Teddy called me. My mother called to see if Teddy called. Incluso en esa oficina vemos la influencia negativa de las madres. Y en ese caso afecta a las mujeres, no a los hombres. El hecho de que al final descubramos que la madre de Norman Bates es en realidad el propio Norman Bates puede ocasionar que a un nivel inconsciente el público diga, ¡ajá! ¡Lo sabía! Mamá va a matarnos, mamá va a traernos la muerte a todos. Bien, volvamos atrás una vez más. Al momento inicial. Marion está haciendo cuentas, calculando cuánto se ha gastado en el coche. Está tomando la decisión de devolver el dinero. Un bonito toque de escritura manual. Yo siempre hago mis cuentas por escrito. Es fascinante. Sigue siendo una película antigua, aceptémoslo. Tira el papel al váter y para rematar la faena, tira de la cisterna. Desde el principio sabes que te adentras en un territorio nuevo. En 1960 nadie había mostrado nunca un retrete. Al tirar de la cisterna nos indica claramente que la escena que viene a continuación va a romper 1 o 2 tabús. Los detalles son importantes a la hora de crear el suspense. Todos esos detalles acabarán dando lugar a algo mucho más monumental que la sencillez de esos planos. Hitchcock era victoriano. Los victorianos creían que un cuarto de baño blanco, brillante y alicatado era un sanitario. Era la palabra que usaban.
El cuarto de baño de su casa tenía azulejos blancos y brillantes. Él pensaba que invadir el carácter sagrado del cuarto de baño era algo moderno y subversivo. Lo hizo en sus películas mudas, lo hizo en Recuerda. Mostrarnos ese brillo era su forma de decir, mirad cómo estoy profanando el carácter sagrado del cuarto de baño. Y lo hago de manera casi incruenta. Casualmente, esa escena tuvo una enorme influencia sobre una escena de La conversación que monté en 1973. Se ha cometido un asesinato y Gene Hackman acude al cuarto de baño de una habitación de hotel, pero la habitación está totalmente limpia. Y él descorre la cortina, igual que la madre de Psicosis, pero la bañera está vacía. Revisa el desagüe de la bañera y pasa sus dedos por el desagüe para ver si puede descubrir algún rastro de sangre, pero no hay nada. Se acerca al retrete y tira de la manilla, y de repente el agua sale hacia arriba. Es algo así como la versión inversa de la escena de Psicosis. El retrete y la cisterna, la cortina de la ducha, el desagüe. Todas esas cosas nos quedaron grabadas para siempre gracias a Psicosis. Una de las actrices protagonistas más hermosas y famosas en el año 1960 se ha desnudado delante de nosotros y se ha metido en la ducha. Piensas, joder, ¿qué va a pasar ahora? Tío, tuvo que ser muy subido de tono para ser 1960, no lo entiendo. Hitchcock sabía que los hombres norteamericanos sentían curiosidad por Janet Leigh. Por eso, la idea de mostrarla en una ducha, en una actitud que parece muy sugerente, era algo muy gordo. Ver su cuerpo completo detrás de la cortina es brillante, porque es una cortina translúcida, no es transparente. No es opaca, pero sí es translúcida, lo suficiente para verla y excitarnos, pero no tanto como para que resulte explícito. Whole theory is that you have to discover the sex in the woman and not have it stuck all over her like labels, you know. And there's nothing else to look for, nothing to discover. ¿Conocemos a alguien que abra así el agua? Es decir, yo no lo hago así. No abro el agua de ese modo. La abro y después entro, cuando sé que está caliente. Y fijaos en esa expresión casi sexual en su rostro. Le está lloviendo encima y se está purificando. Está caliente y ella está feliz. Ya ha tomado una decisión. Los sonidos naturales te sitúan en su punto de vista. Todos nos convertimos en Janet Leigh. Gracias a otras películas como La ventana indiscreta y Los pájaros, él sabe que la ausencia de música puede ser tan eficaz como la música. Creo que no hay casi ningún momento en que veamos a Marion con una sonrisa de verdad. No hay casi ningún momento en que ella se permita sentirse bien con respecto a su vida. Es feliz por primera vez. Entramos en una escena que, por una parte, es bastante liberadora para el personaje, pero al mismo tiempo es obvio que lo que estamos viendo es la liberación por parte de Hitchcock de sus propios deseos reprimidos, que al fin se reflejan sobre la pantalla. Hitchcock veía al mundo como una máquina moral muy imperfecta y siempre mostraba una sensación casi bíblica de perdición y castigo que acaece sobre aquellos que sucumben al pecado de manera casual. Incluso en su película menos hitchcockiana, que es Matrimonio Original, que me encanta, se castiga la banalidad. Ella adopta la decisión moral de devolver el dinero y de sufrir cualquier castigo que se le imponga. I stepped into a private trap back there, and I'd like to go back and try to pull myself out of it. Before it's too late for me to. Esto es muy importante. Es muy importante narrativamente porque no sucede en medio de un atraco o en medio de un robo o mientras escapa con el dinero por la carretera. Y resulta que esa decisión no cambia absolutamente nada porque al universo le importa una mierda. Creo que es una señal auténtica de su catolicismo y de su sensación de condena por un pecado que no puede limpiarse literalmente con agua. No puede purgarse, salvo a través de la sangre y la violencia,
y pagando un precio. Recibe un castigo por el peor de los crímenes, que es excitar sexualmente a Norman Bates. Es algo que se repite una y otra vez. Por ejemplo, pensemos en Extraños en un tren, donde Robert Walker estrangula a esa pobre chica. Una vez más, ¿por qué la estrangula? Porque es una mujer ligera de cascos que se interpone en el camino de Farley Granger. Es un presagio de lo que va a pasar en Psicosis. El punto de vista de ella en la ducha es lo que hace que, como público, nos sintamos como si estuviésemos con ella. Nos hace sentir tan vulnerables como ella. Nos está mojando y está creando una cortina sónica. No puede oírle llegar. Y por eso ese plano es una mala noticia. Los planos cambian en su nivel de simetría durante el transcurso de la secuencia. Al principio hay orden y después, curiosamente, va seguido del ojo y el desagüe y el agujero en la pared del despacho de Norman Bates. Y todos esos elementos comienzan a rimar pasado un tiempo de una manera magnífica. ¿Cómo apuntas con una cámara hacia la alcachofa de la ducha sin que la lente se moje? Mueves la cámara hacia atrás lo suficiente y taponas algunos de los agujeros para que el chorro caiga hacia afuera. Una solución muy sencilla y elegante. No hay nada inusual en lo que se refiere al ritmo, que es bastante pausado, con un promedio de 4,5 segundos por corte. Es la calma antes de la tormenta, por así decirlo. Y ahora viene lo que definiría como un corte extraño. Yo lo llamo el corte del pelo mojado. La vemos lavándose con la cabeza inclinada hacia atrás y de repente hay un corte hacia el mismo tipo de ángulo. En realidad un salto, solo que ahora su pelo está completamente mojado. Esto desmentiría a alguien que dijo que esta escena se rodó exactamente tal y como marcaban los storyboards, porque un storyboard jamás incluiría un momento así. Crees que vas a poder ver todo el proceso en tiempo real, pero ese corte supone un salto hacia adelante. Parece una decisión muy segura y valiente. Ahora vemos un corte a la ducha, pero es un ángulo lateral de la alcachofa de la ducha. No se trata de un punto de vista subjetivo. Cuando la estábamos viendo antes, estaba orientada de izquierda a derecha, de espaldas a la ducha. Y cuando volvemos a verla, hemos saltado al otro lado del eje de 180 grados. Lo que está detrás de ella ahora es la cortina de la ducha, no la pared. Y ahora hay otro corte. Una vez más, es un salto bastante extraño. Objetivamente no habría ningún motivo para hacer eso, pero es inquietante, porque hay un gran espacio vacío que resulta inquietante por sí mismo. ¿Qué va a llenar ese espacio vacío? El público empieza a fijarse en ese espacio negativo y a pensar, ¿por qué estoy mirando hacia ahí? La puerta se abre, vemos una sombra y a continuación la figura de Norman. Y entonces el terror aumenta y te dices a ti mismo, Dios mío, Dios mío. Y esa es la diferencia entre el suspense y la sorpresa. El concepto de amenaza en una figura tenebrosa. Creo que ese es el miedo de Hitchcock. ¿Quién es la figura amenazante en la vida del propio Alfred Hitchcock? Cuando llega a Psicosis, esa persona queda al descubierto. Vemos a Margot Epper, la doble, acercándose. ¿Cómo no revelas quién es? I've been taking the rap for that sequence for 20 years now, but that's not me behind the curtain. I was in New York that day rehearsing a Broadway show. Cada vez que filmaban seguía viéndose el rostro de la doble. Uno de los de maquillaje sugirió, ¿por qué no le ennegrecemos la cara? Así que lo intentaron un par de veces y le fueron oscureciendo el rostro más y más y más hasta conseguir ese efecto. Le pregunté a Janet Leigh qué creía que veía venir hacia ella, y ella claramente veía a Norman acercándose a ella. Y eso fue lo que representó. Para ella, la realidad era, voy a morir asesinada de este modo por la persona que intentó entablar amistad conmigo y con quien intenté ser educada. You're very kind. It's all for you. I'm not hungry. Go ahead. Le añade un toque adicional de terror y de patetismo a ese momento. Y ese papel pintado del fondo. El Resplandor y otras muchas películas de terror intentan imitar ese empapelado perfecto del Motel Bates de Hitchcock. Ese estampado floral que se yuxtapone con la silueta negra del cuchillo y el pelo de la madre. Es realmente terrorífico. La forma siempre me ha irritado un poco. Esa extraña cabeza que parecía una seta. No sé, me parece algo flojo por algún motivo. Siempre he deseado que ese plano diese un poco más de miedo.
Cuando mi abuelo vio el primer montaje en bruto de Psicosis, no le gustó nada. Pensaba recortarlo a 1 hora y convertirlo en parte del programa de televisión. Bernard Herrmann lo convenció para crear los acordes musicales más famosos en la historia del cine de terror. Está tan arraigado en la cultura pop. ¿Es tan trascendente? Mi hija de 7 años lo conoce, pero no sabe de dónde procede. Ya. Pero ya ha hecho esa broma. No sé de dónde lo habrá sacado. Es increíble. No tiene ni idea de qué es Psicosis. Es algo evolutivo, como si naciésemos conociendo la escena de la ducha de Psicosis. Quería un tatuaje. Y pensé, debería ser un fragmento musical de Bernard Herrmann, el fragmento más increíble que se ha hecho nunca en la historia del cine. Tiene muy poco que ver con la armonía, es solo puro terror. La forma en que se usaba la música en el cine para asustar a la gente cambió después de Psicosis. Si quieres hacer algo siniestro, añades esos acordes. Si lo haces más lento, te queda... Lo que realmente adoro de Herrmann es la forma en que se dio cuenta de que, a través de la contención, se podía lograr un efecto muchísimo más potente. Cuando compuso Ultimátum a la Tierra, lo hizo para 7 teremines y solo cuernos de cobre. Herrmann compuso la banda sonora de Living Doll, que creo que es una de las mejores de la dimensión desconocida. Es como un clarinete bajo, o también pudo haber sido un contrafagot, un xilófono y un arpa. No cabe duda de que le gustaba experimentar. Fue él quien me enseñó que puedes hacer cualquier cosa en cualquier parte siempre que funcione. Lo que me parece absolutamente genial de la escena de la ducha es la forma en que Herrmann hizo el spotting. El spotting consiste en decidir cuándo empieza un fragmento, cuándo termina un fragmento. Comienza con la cisterna del retrete. Ella se mete en la ducha y no se oye música de ningún tipo. Este compositor no nos prepara para el ataque que está a punto de producirse. Cuando Janet Leigh entra en la ducha y corre la cortina, se puede escuchar el sonido de las anillas de la barra haciendo... También vemos al malo entrando sin música. No hay ninguna música. Cuando se descorre la cortina recibimos la primera punzada. Es el ritmo desenfrenado del corazón de Janet Leigh. Desde el momento en que como público entendemos perfectamente que, vale, esta chica va a ser brutalmente asesinada, y vemos esto, la música hace... Cae al suelo y los latidos se ralentizan porque se está muriendo. Y entonces, en su último aliento, la música básicamente la abandona. Y lo único que percibimos es el sonido de la cortina cayendo y la cabeza chocando contra el suelo. ¿No es una genialidad? Es obra de Herrmann, no de Hitchcock. De Bernie. Utilizamos su banda sonora, la banda sonora original de Bernard Herrmann, para nuestra pista temporal. Por supuesto, mientras estábamos montando la película. Y después Danny volvió a grabarla y quedó algo precioso. Es una banda sonora perfecta. Cuando me dieron el trabajo, para mí era algo realmente sagrado. Hubo un momento en una reunión con algunos de los productores en que sugirieron, tal vez, debido a que es en color, deberíamos hacerlo con metales y vientos y percusión, para una orquesta completa. Y yo les dije, no, por favor, os lo suplico, no me obliguéis a hacer eso. Veía visiones del fantasma gruñón de Bernard Herrmann entrando en mi habitación y yo me despertaba en mitad de la noche y él estaba ahí diciendo, gilipollas, ¿qué has hecho? Se alza un cuchillo y entonces comienza la escena del asesinato y el ritmo de los cortes se va a reducir enormemente. Ahí está, hermoso, catártico, increíblemente salvaje, íntimo e inadecuado en muchísimos niveles. Resulta horrible. Eso es... Wow. Tío. Conoce perfectamente la forma de agarrarte por el cuello y decirte, mira, vas a ver esto. Era una trampa perfecta de acero inoxidable. No podías huir de ella.
te estaba infligiendo un daño, pero al mismo tiempo sabías que estabas en manos de un maestro. No podías hacer nada salvo rendirte. La escena de la ducha está montada como una escena de acción. En esto Tomasini era un maestro. Lo que hizo con la escena de la ducha cambió el lenguaje del cine. El montador se convirtió de repente en una pieza mucho más importante del rompecabezas. Tenías que pensarte bien el corte. Porque un corte tardaba unos 4 minutos en hacerse, empalmarse y revisarse. Hoy en día puedes hacer un corte cada 12 segundos o algo así. La planificación, la reflexión, el pensamiento que requirió el diseño de alguna de estas películas es algo asombroso. Las películas tenían ya 14 años de antigüedad cuando a alguien se le ocurrió la idea de que podía hacerse un corte. Porque se trata de algo violento. Estás viendo una imagen, un campo visual muy detallado y lleno de movimiento. Y entonces, de repente, desaparece y se sustituye por otra imagen. En cierto modo, el público debía estrellarse contra el parabrisas de esta experiencia. Hitchcock y Tomasini sabían perfectamente hacia dónde miraba el público. Acabaron trabajando en la desorientación, arrastrándote hacia esa sensación de confusión y terror de Marion. Cada corte individual que hace Tomasini es, cuando te das cuenta de lo que está pasando en la nueva toma, ya ha cambiado a una toma diferente. Es un caleidoscopio de imágenes que colisionan contra tu cráneo, pero está muy planificado, y así lo parece. Es orden y caos, chocando uno contra otro. Es un acto de magia. De veras. Sí. Porque la gente salía del cine sintiendo que lo que habían visto los había dejado increíblemente aturdidos, porque no había nada parecido anterior a eso en el cine. Y aún así no habían visto realmente las cosas que creían haber visto. Es algo increíble. El uso de los efectos de sonido creo que contribuye enormemente a la violencia de la escena. Los sonidos de las cuchilladas en concreto. ¿Cómo consigues el sonido de lo que ocurre cuando un cuchillo de carnicero se clava en la carne? Al técnico de sonido se le ocurrió una idea. ¿Qué tal clavar el cuchillo en melones? Conociendo a Hitchcock, seguro que trajeron montones de melones y los colocaron sobre una mesa grande. Había melones Crenshaw y todos los tipos de melones que se pueda imaginar, de tamaños muy, muy diferentes. Creo que tenían unas 2 docenas y algunos de repuesto. Entonces el atrecista comenzó a apuñalarlos. Melón, 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 siguiente melón, 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 de tal modo que, al final, Hitchcock sabía cuál sonaba con más vigor y cuál sonaba de la forma que él creía que debía sonar. Cuando terminaron de probar con todos esos melones diferentes, lo único que dijo fue: Cassava, es lo único que necesitaban saber. Creo que la clave del sonido del melón Cassava es que la parte viscosa interna es muy pequeña y que hay una capa de fruta muy gruesa que tienes que atravesar. Es muy denso. ¿Denso? No como muchos de los otros melones, que sonaban un poco huecos. Y estoy seguro de que, con los ojos cerrados, Hitchcock probablemente estaba escuchando eso. A mí el melón Cassava me suena más bien seco, óseo, en comparación con los otros más húmedos y viscosos. La firmeza y el grosor probablemente se asemejan más a las vísceras, al crujido de... Las vísceras. Las vísceras. Hitchcock también les hizo traer un solomillo. Un solomillo de gran tamaño. Yo no como carne, así que me produce casi náuseas contar eso, pero en cualquier caso, Hitchcock pensó que sería una gran idea, y de hecho dieron cuchilladas a un trozo de carne muy, muy, muy grande, y ese sonido se entremezcla con el del melón. El técnico de sonido se lo llevó a casa y se lo cenó esa noche. El sonido de las puñaladas en Psicosis no es un efecto de sonido de Hollywood. Es un efecto de sonido natural, lo que hace que sea todavía más horrible. Se podría usar, por ejemplo, la combinación de una flecha, literalmente, o de un hachazo, y añadir a eso el borbotón de una tubería vertiendo líquido en el barro, sumado a una especie de rasgado de cuero para poder crear un diseño de sonido de la cuchillada que resultaría horrible. Marion se gira. Tenemos 3 primeros planos cada vez más cercanos, hasta el punto de que al final solo vemos su boca abierta.
Esos 3 cortes rápidos hacen que me alegre de ser montador. He visto algunos de los guiones gráficos de Saul Bass, donde se ve el corte 1 y el corte 3, pero la idea de juntar los 3 da toda la impresión de ser una especie de descubrimiento feliz mientras estaba tanteando posibilidades en la sala de montaje. Hitchcock hace aquí lo mismo que también hizo en Los pájaros, para mostrar algo que es impactante. Un corte sobre el eje. Y boom, boom, boom. Es un corte psicológico. La gente siempre cree que fue algo que se le ocurrió a Hitchcock, pero yo siempre situé su origen en el Frankenstein original, dirigido por James Whale en 1931. En cierto modo se trataba del mismo efecto, porque te estaban mostrando algo muy grotesco, algo que nunca habías visto antes. La gente quería ver la película solo para comprobar lo impactante que era. El corte americano, al hablar del montaje, es algo así como saltar a un primer plano desde un plano general. Y siempre que lo hago en una película en la que trabajo con Sam Raimi, para él es un tormento. Me dice, ¿por qué haces esos cortes estúpidos? Y yo siempre le digo, es un corte americano. Y él siempre responde, más bien parece un corte canadiense. Hay algo profundamente visceral en saltar de un plano general a un primer plano. Ahora tenemos un contrapicado, que no es un ángulo subjetivo. No es lo que Marion está viendo, pero se utiliza para transmitir amenaza. Hay muchos planos defensivos que hacen que parezca que ella está intentando defenderse de él, que te sientas como si estuvieses allí. Hemos saltado al otro lado del eje, que es otro elemento desorientador. En la violencia y en el amor, curiosamente, funciona bien cruzar el eje de 180 grados, porque se transmite la sensación subjetiva de una especie de delirio borroso. Ves la mano de Norman con el cuchillo cruzando lateralmente y rompiendo las líneas. Es algo magnífico porque está violando la pureza. El agua se mueve en dirección contraria al cuchillo, así que hay un montón de ángulos increíbles que recuerdan una vez más al cine expresionista alemán que Hitchcock había conocido a principios de los años 20, cuando comenzó su carrera. En esta toma cenital todo el plano está desenfocado, y aún así lo usaron de todas formas. Me lo imagino reunido con los ejecutivos del estudio, y ellos diciéndole, oye, tienes un plano desenfocado, necesitamos eliminarlo del montaje. Pero gracias a Dios lo dejaron, porque es un plano estupendo. El cuchillo ya ha atravesado el marco antes de que nosotros, el público, podamos realmente seguir lo que estamos viendo. Nuestro rostro gravita hacia Marion y después hacia el espacio negativo para ver a dónde ha ido el cuchillo. Obligan al público a llenar el vacío. El movimiento de derecha a izquierda de Marion nos lleva directamente al corte, y justo donde está su cara está el cuchillo. El cuchillo nunca contacta con ella, pero en mi mente yo le veo acuchillándola. Es una locura. Hitchcock se mueve en 360 grados. Todas las cosas que se supone que no debes hacer en la narración audiovisual, él las hace para transmitir esa sensación de desorientación absoluta. Cada vez que volvemos a la figura de Norman, nos situamos otra vez. Volvemos a Norman, pero ahora estamos ligeramente más cerca. Corte a Marion desde más cerca, Norman más cerca. Y entonces, entre el agua que se entrecruza una y otra vez, llegamos al plano, el único plano que me convence como espectador de que Marion ha sido apuñalada. ¿El cuchillo nunca contacta con la piel? ¿Pero qué pasa con este plano? Os lo aseguro, tíos, ahí hay penetración. Hitchcock logró salirse con la suya y mostrar mi ombligo en pantalla. En todas aquellas películas, en la playa, con Annette Funicello, llevaban bikinis, pero tenían que subirlos por encima del ombligo. Me lo explicó una vez, me dijo. El departamento de efectos especiales de la Paramount fabricó para mí un torso de goma. Al clavar el cuchillo, la sangre salía a chorros. Era maravilloso. Pero no me hizo falta usarlo. ¿No te hizo falta usarlo? No. El cuchillo nunca toca el cuerpo. Eso nos lleva de nuevo a Eisenstein. Y a todo el concepto de edición, corte, montaje. No quería un cuchillo de plástico ni nada. Usa el cuchillo. Tenía manchas como si fuesen de sangre y lo apretó contra mi estómago y después lo retiró. Y después, en la película, le dieron la vuelta para que pareciese que entraba. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que Hitchcock se pasó toda su carrera burlándose de la censura. El último plano de Con la muerte en los talones es un tren entrando en un túnel, una metáfora sexual muy poco sutil. Y en la siguiente película comienza con esa escena poscoito. ¡Guau! Es interesante. El código de producción cinematográfica todavía era importante en aquella época. Y además había que intentar que la película fuese aprobada por la Liga de la Decencia.
Si alguna de ellas hubiese planteado algún problema con respecto a la producción y distribución de Psicosis, la película no habría sido el fenómeno que fue. Hubo una pequeña negociación al respecto. Él les dijo, filmaré de nuevo el principio, podéis venir a ver cómo lo filmo. Pero nunca aparecieron. Lo único que hizo fue decir a todo el equipo, vamos a enviarles la escena otra vez. No vamos a recortar ni un fotograma. Y eso hizo. Básicamente seguía diciéndoles, sois unos mojigatos, y además de mojigatos, unos obsesos, porque estáis viendo algo que no está ahí. Así que todo quedó tal y como él quería. Se salió con la suya. Podemos comparar a Hitchcock, que hizo una película inquietante y traumática, que gira en torno al sexo y la violencia, y que tiene a un protagonista profundamente perturbado, con una película que se estrenó ese mismo año, al cabo de pocos meses, El fotógrafo del pánico, de Michael Powell. Mucha gente considera que esa película arruinó la carrera de Michael Powell. Val Lewton, con quien ya sabéis que estoy obsesionado, era un maestro a la hora de no mostrar nada. Nunca. No hay ninguna pantera en La Mujer Pantera. No hay ninguna mujer pantera en La Mujer Pantera. Hay sombras. Hay algunas sombras. Cada una de sus películas prometía en el título algo que nunca llegaba a verse realmente. No hay ningún hombre leopardo en El Hombre Leopardo. Y el asesinato más escalofriante en la carrera de Val Lewton tiene lugar al otro lado de una puerta cerrada, desde la perspectiva de una madre que está oyendo cómo matan a su hija. Y únicamente ves la sangre filtrándose por debajo de la puerta. Pero nunca lo ves, nunca ves nada. Y me parece que ahí está el origen de la escena de la ducha. Totalmente. Me gustaría añadir una más a esas películas de las que habláis. Una que contiene una escena especialmente sobrecogedora, que yo definiría como de terror, que es irreversible. Sí. Esto es lo que pasa con la escena de la violación. ¿Cuánto dura? ¿Unos 15 minutos? Es larguísima. Y en realidad no se muestra nada. No hay desnudos, no hay nada. Es solo un plano que se prolonga. La escena de la violación de Irreversible y la escena de la ducha de Psicosis son exactamente contrarias. La escena de la ducha es increíblemente cercana y frenética, mientras que la escena de la violación de Irreversible es increíblemente lejana e inmóvil. Los planos de la madre están desenfocados. El foco se centra en el agua, no en la madre. Se podría argumentar que es el punto de vista subjetivo de Marion, que no ve quién es con claridad debido a lo confundida que está. Son cortes muy rápidos. En promedio, hay un plano cada 3/4 partes de segundo, cada 18 fotogramas. Y el público de 1960 debía de sentir que estaba viendo algo de un modo en que no estaban acostumbrados a ver nada. Siempre me ha sorprendido que le permitiesen esto. Fue capaz de mostrar una gran cantidad de pechos desnudos. It had to be done impressionistically. So it was done with little pieces of film. The head, the feet, the hand, the parts of the torso. El plano de sus pies es la primera muestra de sangre que hemos visto en toda la secuencia. La sangre empieza a salpicar el agua, en lugar de fluir. Ves manchas cayendo como una lluvia oscura, que son absorbidas por el agua y se diluyen de una manera muy evocadora. A mi madre le encantaba decirme, ¿sabes que la sangre que corre por la bañera en Psicosis es sirope de chocolate? Sirope de chocolate. Sí. ¿Alguien de esta habitación va a decirnos que en realidad no es sirope de chocolate? Tenían una lata de sirope Hershey's que diluyeron en agua y eso fue lo que utilizaron como sangre, pero tuvieron que echarla a chorros a mi alrededor y sobre mí. I deliberately made the film in black and white because I knew that if it had been in color, the draining away of blood would have been too repulsive. El cuchillo es claramente perceptible y que a pesar de que se sale fuera del marco, mi cerebro me dice que ha sido apuñalada de lleno en la espalda. Y después está ese engañoso corte que Tomasini añadió a la película. Empieza aquí, con la mano desenfocada en la parte delantera, dirigiéndose a la pared. Tus ojos están totalmente confundidos porque estás contemplando un espacio negativo, nada más que las baldosas de la pared. La mano empieza a aparecer e instantáneamente se produce un salto. Si lo ves a toda velocidad, parece que... ¡bam! Logra que parezca que se está estampando contra la pared. La salida de Norman también es extraordinaria, con ese movimiento rápido sin mirar atrás. Ni siquiera se queda para cerciorarse de si ha muerto, se va. Es casi un corte temporal. Él ya ha salido por la puerta, y se debe en parte a que estaban intentando ocultar quién era, y a que estaban hartos de mostrar ese plano patético en que su cabeza parecía una seta.
El plano de la mano parece una estrella de mar contra la pared. Es solo una mano, la parte menos importante de su cuerpo ahora mismo, después de que haya sido apuñalada, y ves cómo la vida se escapa de su cuerpo a través de la mano. La escena acaba centrándose en sus manos, si te fijas. Mano, mano otra vez. Y ves cómo baja, intentando aferrarse a algo. La mano baja por la pared, se da la vuelta. ¿Dónde está su mano? Esa es un poco la gran pregunta. Si ves la primera escena de Parque Jurásico, ocurre lo mismo. No importa que ese tipo haya sido devorado por el Velociraptor, apenas le ves la cara. Pero lo importante cuando lo ves es que se está aferrando a su mano. Alarga el brazo. Las manos tocan algo. Y creo que eso es parte del modo en que es capaz de conseguir que el público la acompañe en su muerte, en lugar de ver simplemente cómo se muere. Está luchando por su vida, intentando mantenerse erguida. La forma en el que el pelo va dejando como un rastro detrás de ella y la va siguiendo es una imagen increíblemente inquietante. Y es una pared. Antes tenías profundidad y ahora estás aplastada contra la nada. Nadie había hecho eso antes. Las muertes eran rápidas en las películas. Y aunque a los actores les encantaba rodarlas, en su mayor parte esta escena está dirigida de un modo especialmente particular. En Cortina Rasgada hay una escena interminable en la que intentan matar a alguien. No es sangrienta, pero es explícita. Incluso Frenesí es muy explícita en comparación con Psicosis. Pero Psicosis provoca el efecto de ser mucho más explícita de lo que luego sería La Matanza de Texas. Me encanta lo lenta que es, todo el tiempo que se toma. Hay todo ese espacio negativo en el lado izquierdo. Es absolutamente intencionado. Hitchcock está reproduciendo el plano del principio de la secuencia, donde Marion se estaba duchando exactamente en el lado derecho del encuadre. Es el cierre perfecto de la escena de la ducha. Mi corte favorito es esa mano tratando de alcanzar la cortina y de repente, entre los ritmos del staccato, acabas con ese plano realmente fluido que tiene casi una especie de naturaleza poética y triste. Se está muriendo y hay cierta dulzura que lo convierte instantáneamente en algo emotivo. La verdad es que es un gran corte, es uno de los mejores cortes que he visto nunca. Apenas se puede ver el contorno de mi pecho en ese plano. Esa es mi mano, y se puede percibir la diferencia en mis nudillos. El dedo anular está un poco desfigurado. La uña es más oscura que una uña normal. Cuando tenía 3 años, extendí el brazo para ayudar a mi hermano a empujar el cortacésped y me cortó. Este es el plano que Cecil B. DeMille hizo anteriormente en Los 10 Mandamientos, cuando Sally Lang arranca la cortina. En este plano, vista desde arriba, parece tan vulnerable como un animal moribundo. Es una vez más un plano muy atrevido, porque pone muchísima desnudez al descubierto. Hay una toma en la escena de la ducha que nunca se utilizó. Es una de las tomas más sobrecogedoras que he visto nunca. Anne Heche estaba dispuesta a probar cosas. Ese plano al final donde ella se desploma es el plano que Hitchcock nunca utilizó, pero estaba en el storyboard. Había reticencias al respecto, y tal vez Hitchcock pensó que en realidad no era necesario. A continuación, regresamos a la alcachofa de la ducha, el ojo impasible que acaba de ver cómo sucedía algo tan horrible. El plano de la alcachofa de la ducha, al principio de la escena era un plano alegre porque iba a empezar su vida de nuevo. Y ahora esta misma agua está limpiando las pruebas de su existencia y del asesinato. El agua sigue corriendo y la sangre fluye, pero el corazón se está deteniendo. Es una imagen asombrosa ver su vida fluyendo por el desagüe. Menuda metáfora. Y ahora salta al ojo, ¿no? Oh, vamos. Es tan bueno. Me pregunto cuánto dura. ¿Cuánto tiempo tuvo que aguantar ella? ¿Aguantar con el ojo abierto? Tenía que asegurarse de que su ojo no parpadease, de que no se notase ni un poco. Oh, Dios mío, es increíble. La espiral sin sentido del universo y el modo en que todo acaba siendo arrastrado por el desagüe hacia el olvido, hacia la muerte insignificante. Creo que hasta cierto punto estamos contemplando los miedos de Hitchcock, así como sus obsesiones. Aparece en Barton Fink, aparece en muchísimas películas y piensas, ¿por qué entra por el desagüe? ¿Por qué entra por el desagüe? ¿Vamos a entrar dentro? Ese es el momento de Psicosis en que todo cambia.
Es verdaderamente cine de autor. Y es un sello muy personal. Constituye una ruptura en la película, pero la película nunca logra alcanzar ese nivel de poesía de nuevo, y empiezas a darte cuenta de que, esto era lo que más le importaba a Hitchcock. Tomasini ha hecho un giro óptico en el sentido de las manecillas del reloj, que justo aquí vuelve a conectar con el metraje de 24 fotogramas. Me sorprende que lograsen hacerlo de una forma tan limpia, ya que cuando creas una ilusión óptica queda bastante granulada, pero aquí el resultado es delicado y muy hermoso. Es sorprendente y sin interrupciones. Es una de las mejores ilusiones ópticas en la historia del cine. También es parecido a lo que hace la secuencia del título en Vértigo. Es un tema que se repite en sus películas y posteriormente, por supuesto. No solo lo hace por cuestiones estilísticas, tiene contenido. Las cámaras eran enormes y muy difíciles de manipular. Se pueden ver fotografías de Hitchcock detrás de una cámara Mitchell y percibes la sensación de lo que tenía que ser estar sentado detrás de esa enorme locomotora que era la cámara. Mientras que hoy en día es facilísimo, puedes hacerlo como Gus Van Sant. En el remake grabó toda la acción en tiempo real. El retroceso desde el ojo fue un movimiento de cámara totalmente robotizado. Seguí la película original, plano a plano. Conseguí montarla exactamente tal y como la original. La vimos y era extraño porque no funcionaba. Le dije, Gus, ven aquí, mira la escena. Tengo ciertas dudas sobre cómo está quedando ahora mismo. Todavía no parece que sea la escena de la ducha. Entramos e intentamos adaptarla un poco al estilo de Gus Van Sant. Reproducir algo tan icónico como la escena de la ducha, creo que era algo que no iba a funcionar. Y de hecho no funcionó. Siempre me ha encantado la disposición de esas gotas de agua, porque son como lágrimas. Justo al final, hay un pequeño parpadeo en su ojo, un pequeño reflejo. Y puedes ver cómo se mueve el ojo. Hay un ligero parpadeo del ojo. Hitchcock se recrea de una manera casi fetichista en este momento post-mortem. Es lo que pasa después de morir. Nadie cierra el agua. Hitchcock chasqueaba ligeramente los dedos para informar a Janet de que la cámara ya había pasado y de que iba a entrar en la habitación. Hicieron falta muchas tomas. Podía sentir el Moleskine aflojándose de mi parte de arriba. Podía sentirlo y hacía algo así como... Y pensé, ¿sabes qué? No quiero volver a hacer esto otra vez. No me apetece nada. Y había un montón de hombres en el andamio. Y me dije, no te pongas recatada ahora. Deja que miren. ¿Por qué hacer un corte a la ducha? No creo que la razón tenga nada que ver con una decisión artística. Es la solución a algún problema que tenía. Antes de estrenar Psicosis, la última persona a quien mi abuelo mostró la película fue a mi abuela. En la sala de proyección él estaba muy orgulloso y ella le dijo, Hitch, no puedes estrenar esto. Y él dijo, ¿por qué no? Y ella respondió, se ve a Janet Leigh respirando. No podían volver a filmarlo. Janet se había ido. No tenían tanto presupuesto, así que simplemente hicieron un corte a la alcachofa de la ducha, chorreando agua. Y después viene ese movimiento de cámara tan cínico. Ella tomó una decisión moral y este ha sido el resultado. Aquí tienes una imagen de la indiferencia del universo, si es que necesitas una. ¿Ves el titular que dice bien? No está bien. Nada está bien. Siempre vuelve a ese MacGuffin, que son los $40.000. Arroja el periódico a la ciénaga. Se hunde con el coche. Y el público piensa, ahí está el dinero que creíamos que era tan importante en esta historia. Carece de importancia. Este es el otro elemento de la película que siempre me ha irritado. La mejor escena en la historia del cine tiene un final agridulce, con una mala grabación adicional de diálogo, que ha sido la perdición de tantas películas. Ahí llega Norman preguntándose qué ha pasado. Y oh, Dios mío, no se lo puede creer. Otro asesinato en el motel. ¿Cómo ha podido pasar?
Es una escena posterior extraordinaria. Es un elemento crucial en la dirección cinematográfica, dejar que las consecuencias se hagan realmente visibles. No se trata de limpiar las manchas de sangre de la bañera. Se trata de un proceso increíblemente meticuloso que esta alma, irremediablemente dañada, necesita llevar a cabo. No solo nos exige que presenciemos el asesinato de Marion Crane, sino que también somos voyeurs del terror del mundo de Norman. Para mí, el proceso de limpieza representa el sentido del orden de Alfred Hitchcock. Es algo así como: no me sentí sexualmente atraído por esa mujer y voy a fingir que este desgraciado episodio no ha tenido lugar. Creo que la limpieza siempre representa la culpabilidad sexual. Te preocupas por ese tipo. Y sé que parece una locura, pero es cierto. Quieres saber qué va a pasar con él. Quieres saber si va a salir indemne de esto o si esto va a atormentarlo. El hecho de que llegues a preocuparte por él es uno de los milagros de la película. Psicosis, obviamente, ha influido a una gran cantidad de películas. Psicosis es la madre del género de terror. La escena de la ducha es realmente la primera agresión con cuchillo completamente sexualizada que vemos en pantalla. Tienes a Mario Bava en Italia, que está copiando la puesta en escena de Psicosis. En Italia, en los años 60, no había las mismas leyes de censura que teníamos en los Estados Unidos. Bava coge el estilo de Hitchcock y crea el cine giallo italiano. Dario Argento irrumpió en la pantalla con El pájaro de las plumas de cristal, decidido a presentar el asesinato como una forma de arte plástico que sexualiza constantemente los asesinatos de manera fetichista e intenta presentarlos como algo hermoso, catártico y casi orgásmico, que se repite una y otra vez en su trabajo. Después, el cine norteamericano empezó a imitar al cine italiano. Por ejemplo, la corriente de películas de miedo de los años 80, empezando por el Halloween de John Carpenter. Psicosis también pudo marcar el inicio de una tendencia bastante negativa, la de desvestir a las víctimas antes de que fuesen asesinadas, algo habitual en el cine de miedo a lo largo de los años 70. Martin Scorsese habla acerca de la construcción del combate en toro salvaje con Sugar Ray Robinson. I literally got shot-by-shot breakdown of the shower scene in Psycho, and laid out my original storyboards for this one sequence, shot by shot, and shot it in that order. No creo que el cine siga teniendo tanta influencia sobre la cultura. Cuando un momento de violencia es tan sugerente, tan novedoso, tan diferente de todo lo que hemos visto, se convierte en parte de la conversación cultural. Y eso fue lo que pasó con la escena de la ducha. Actúo en una serie de televisión llamada Scream Queens. Ya me habían pedido otras veces que me metiese en la ducha para hacerme unas fotografías. Me habían pedido que recrease la escena y todas esas veces dije que no, porque obviamente eso es un legado de mi madre y no me corresponde a mí invadir su terreno. Pero mi madre murió hace ya más de 10 años y es una gran serie. Y fue un homenaje muy respetuoso y divertido. El Diablo Rojo aparece, descorre la cortina, pero yo no estoy dentro. Y en ese momento aparezco detrás de la puerta del cuarto de baño. Lo ataco. Y justo antes de hacerlo lo miro y digo, he visto esa película unas 50 veces.
Volví a Chicago. Salí en la portada de septiembre de 1960. Trabajé en el Club Playboy, probablemente hasta octubre de aquel año. Fui una de las conejitas originales. Nunca mencioné lo de Psicosis. La parte que no me gustaba es cuando Tony Perkins me saca de la bañera y me envuelve en la cortina de la ducha. Carga conmigo para llevarme hasta el maletero. Bueno, más bien me levanta, no sé, unos 15 o 20 centímetros y me vuelve a apoyar en el suelo porque no estaba en una posición para levantar un peso muerto. Me levanta, me pone sobre sus rodillas y esa soy yo. Me lleva hasta el coche y ese es mi final.